Bien, y a partir de allí es cuando os vamos a contar un poco nuestra experiencia, pues, en el Rincón de Ademuz. Bueno, pues mira, vamos a contar qué es lo que hemos trabajado aquí, pero podríamos hablar de Rincón de Ademuz como de cualquier otro rincón o, o zona de la Tierra, ¿no? Eh, el Rincón de Ademuz es una zona, es una enclave de la Comunidad Valenciana que se encuentra entre Aragón y Castilla-La Mancha, entre Teruel y Cuenca, o sea, una especie de isla dentro de territorios donde pues, la arquitectura vernácula se ha conservado relativamente bien debido a la inmigración, a la despoblación. Aquí veis la parte sur del Rincón de Ademuz, digo, de Ademuz, que sería la metrópoli de alguna manera, donde vemos como las casas prácticamente tienen el color de la montaña. ¿Por qué? Porque los materiales se han cogido de una manera allí directa y se han colocado prácticamente sin ningún tipo de mediación y ningún tipo de transformación, de una forma muy directa, ¿no? Allí hicimos 20 talleres internacionales de arquitectura tradicional con participación de muchísimos países del mundo. Ahí ves algunos japoneses, pero bueno, es un ejemplo. Ha pasado por ahí muchos estudiantes de muchos lugares del mundo. Ha sido un aprendizaje para ellos, para nosotros y también para la gente del pueblo cuando veía que se pasaban horas dibujando estos estudiantes. ¿Y qué han hecho? Pues han dibujado, por ejemplo, lo que llamamos el high-tech de la arquitectura vernácula, es decir, cómo están hechos estos detalles, cómo estos detalles se han ido destilando con el tiempo, con un sistema de prueba y error, y al final las soluciones que hay en cada lugar son soluciones lo más perfectas posibles para ese lugar en concreto con los materiales disponibles. Son soluciones decantadas por siglos, siglos de experiencia, ¿no? Aquí tenéis, por ejemplo, otro de los libros que hicimos recopilando los dibujos, que se llamaba Homo Faber, sobre la arquitectura preindustrial de Rincón de Ademuz, en la cual hablábamos pues, de cómo utilizaban la tierra, cómo producían el vino, cómo producían el carbón de leña, el pan, cómo cocían las tejas, la cal, el yeso, eh, la miel, la cera, etcétera, ¿no? Y la arquitectura que lo alojaba. También hemos estudiado con estos talleres, hemos estudiado pues, las transformaciones paulatinas de estos pueblos. Por ejemplo, aquí tenéis arriba una aldea que se llama Arroyo del Cerezo, donde prácticamente vemos esas casas hechas con el mismo color del paisaje y cómo de repente empieza a aparecer aquí una casa blanca, otra casa blanca. Es decir, no pasa nada, un píxel no es grave, otro píxel no es grave, otro píxel tampoco es grave, pero si llegamos a cambiar, ¿qué pasaría si ahora dejamos que todos se transformen y se pinten de blanco? Pues estamos transformando la percepción que tiene de esa aldea. Entonces era adelantarnos de alguna manera visualmente a qué es lo que estaba pasando y si eso tenía sentido o tenía un interés o no. Igual que aquí tenéis una escena de un pueblo donde prácticamente es como una construcción espontánea, digamos, de edificaciones con bastante desorden y probablemente hasta hace poco sin ni siquiera licencia porque no había, ¿vale? Y cómo esto, si continúa así, puede crecer exponencialmente. Esto, por supuesto, es un Photoshop, y crear pues, este tipo de monstruos, o cómo partiendo del mismo material, o sea, la misma escena que hemos visto, que vemos ahí arriba a la izquierda, cómo podríamos coger y transformar con poca inversión de dinero en un entorno más amable, más acorde con el pueblo. También hemos estudiado el paisaje, hemos estudiado a escala 1.5000, 1.10.000 el paisaje y cómo este se va transformando de la montaña al valle, a la ocupación, a los cultivos. A nosotros fue muy, muy útil porque de alguna manera estamos acostumbrados a hacer estudios como arquitectos a lo mejor a escala 1.50, 1.100, proyectos, a lo mejor algún detalle a 1.20, a 1.5, una carpintería, pero trabajar a 1.10.000 es una cosa a la cual no estábamos acostumbrados y nos permitió, os podría decir, casi abrazar el paisaje, entenderlo más digamos, aprender mucho de ese paisaje, ¿no? Como si fuera casi un organismo vivo, ¿no? Y también hemos estudiado, por ejemplo, la transformación de las casas tradicionales a las viviendas actuales, como al principio, por ejemplo, teníamos en las plantas bajas pues todos los animales, etcétera, los establos, y como ahora las plantas bajas no alojan esos establos y alojan otro tipo de funciones, cómo se ha ido transformando la vivienda y dentro del mismo contenedor cómo ha ido transformando las funciones de la vivienda, ¿no? Por otro lado, la arquitectura del Rincón de Ademuz tradicional es una arquitectura que se arracima en lo que es las pendientes de sur
de las montañas para recibir el sol y para no ocupar digamos, terreno cultivable, de manera que todas descuellan de alguna manera una encima de otra para recibir luz y recibir sol, ¿no? Las técnicas constructivas son singulares, pero bueno, son singulares, cualquier técnica constructiva vernácula es singular si se estudia en profundidad. En este caso estamos hablando de una arquitectura que está hecha con pilares de yeso, por muy extraño que parezca. Son pilares construidos con yeso con muy poca agua. El yeso con muy poca agua tiene una alta resistencia. Se separan ligeramente del terreno con algunas piedras, pero luego prácticamente lo que predomina es el pilar hecho de... Es un pilar, digamos, de un hormigón ciclópeo de yeso, o sea, es solo yeso y alguna piedra, pero más bien de relleno, porque las piedras de alguna manera no se aparejan, se dejan caer en el encofrado de alguna manera a aligerar para gastar menos yeso. Esta es una foto abajo a la derecha de 1917 del archivo MAS, que encontramos una casa en construcción donde vemos los pilares construidos en yeso, los forjados, la cubierta, esperando a darle una distribución a la vivienda que nos recordaba mucho a la Maison Domino de Le Corbusier, que se ha visto desde 1914, ¿no? Distribuir los pilares, los forjados y luego distribuir el interior de la vivienda. Los forjados están hechos con revoltones de yeso, vertidos de yeso, y viguetas que pueden ser escuadradas o pueden ser rollizos directamente. Arriba a la derecha podéis ver una estructura, digamos un esquema de una casa, cómo funciona. La fachada está construida normalmente con unos muros de mampostería recios recibidos con mortero de asiento de barro en la planta baja para evitar la ascensión de la humedad por capilaridad. Y en las partes superiores, como podemos ver en este esquema, cambia radicalmente el espesor de estos muros a muros que son prácticamente paredes hechas de lajas de piedra colocadas con un poco de yeso. El yeso es muy fuerte y bueno, aguanta esto. Y podéis ver aquí, por ejemplo, en esta fachada, estas líneas son las líneas del encofrado, digamos, que ha sujetado el yeso para hacer estos tabiques de lajas, ¿no? Y arriba ni siquiera se toma el interés de enlucirlo de yeso, simplemente se dejan las lajas cogidas con yeso, tal como aparece por aquí, y como muchos se enlucen por dentro. Se trata de una arquitectura mínima, una arquitectura de mínimos, y se gastaba lo mínimo posible. Bueno, aquí tenéis la cubierta, que está hecha normalmente con rollizos y luego pues ripias de madera o cañizo, que se adapta muy bien a las irregularidades del rollizo. A veces tenemos medias cerraduras aquí sujetando las viguetas, ¿no? La técnica, el yeso entra también en la vivienda y, por ejemplo, los trojes donde se entroja el material, los cereales, los frutos, están hechos con cajones de yeso, o las alacenas, las vaseras, las cocinas están hechas también con yeso. Es algo ubicuo dentro de lo que es el Rincón de Ademuz, pero es ubicuo en la mitad oriental de España. Digamos, evidentemente en Valverde de la Vera no hay yeso, digamos, o no es predominante, pero en la mitad oriental de España hay yeso. Allí podéis hacer un paralelismo con los materiales que tenéis a mano. Bien, aquí tenéis, pues, es un material además muy sencillo de coger, de cocer, se cuece con 5 veces menos combustible que la cal y se pone en obra fácilmente. Aquí lo veis, cómo se sacan con cuñas el yeso, se cuece, digamos, en el horno, se echa, se pone fuego debajo, se quema y al cabo de un día prácticamente con un rulo se muele, se cierne y ya se pone en obra. ¿Cuál es la situación actual? La situación actual es que tenemos pues, edificios en estos pueblos que quieren estar en ciudad. Son lo que llamamos edificios de aspiración urbana, ¿no? Que se salen de escalas, se salen de materiales, de color, etc. También tenemos los edificios nuevos de aspiración rural, es decir, gente que en vez de restaurarse la casa de su abuela que está aquí, le pide al albañil, ¿me puede por favor construir una casa como la de mi abuela? Entonces le construye una casa con hormigón y con tejas y luego se le chapa con piedra, se hace lo que llamamos un garrapiñado de piedra, ¿no? Se le forra para que parezca más bonito, es un chalet de montaña. Luego está también la nueva arquitectura vernácula, es la arquitectura que continúa exactamente con los mismos sistemas, hace
pilares que en vez de ser de yeso son de hormigón, crea muros de mampostería que no son de mampostería, son de bloques de cemento, crea también tabiques en vez de losas de ladrillo, ¿no? O improvisa con las piezas que tiene a mano para construir estos muros que son estupendos, son maravillosos desde un punto de vista antropológico, desde un punto de vista de integración no es una cosa muy integrada, ¿no? Porque efectivamente no son materiales extraídos del entorno, son materiales comprados en la tienda, ¿no? Luego están algunos edificios de arquitectura nueva que están integrados o más integrados dentro de lo que es el entorno. Luego está también el intento de restaurar, ¿no? Pero cuando uno de repente restaura y a lo mejor colorea, esto es cemento, y colorea con un color rosilla y te queda un rosa falso, o rejunta con mortero de cemento gris y te queda también un poco forzado, o rejunta con un mortero de cemento blanco, pero a base de repasar una piedra y otra piedra y otra piedra, al final aquello que era natural deja de ser natural, lo desnaturalizamos, lo repeinamos, lo parcotematizamos, como queráis decir el nombre, pero es decir, le quitamos esa espontaneidad, esa naturalidad, ese carácter que tiene tan espontáneo la arquitectura vernácula. Bueno, las campanas son nuestras, ¿eh? Aquí hay un sonido tradicional. Bueno, bien, esto es un experimento también que empezamos hace años en una casa. Aquí veis una pequeña aldea, que es la aldea de Sesga, una de las aldeas de Ademuz, pueblo de Ademuz. Y bueno, después de los talleres que os enseñaba Fernando, bueno, también hablando con los estudiantes y demás, había especial interés un poco no solo a estudiar, ¿no? Sino también a poner un poco en práctica estas cosas. Entonces, la verdad que nosotros intentamos que alguien nos cediera pues, un edificio para hacer experimentos, pero la verdad que en ese momento no conseguimos que nadie nos cediera un edificio. Entonces resulta que un día llegamos a esta aldea en 1999 y pues estaba esta casita que ponía aquí en la puerta, se vende. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a llamar y a ver cuánto dinero quieren, ¿no? Si no es mucho, pues bueno, ya lo vemos. Y bueno, en ese momento el precio era en pesetas, pero francamente no me acuerdo cuántas pesetas eran, ¿vale? Pero en ese momento nos dijeron, bueno, pues os la vendemos por 600 euros. Claro, en ese momento dijimos, bueno, pues ya está, o sea, tenemos que comprarla. O sea, es que por 600 euros tenemos que comprarla. Daros cuenta que era uno de los últimos pueblos de España sin agua y sin luz. En ese momento no tenía ni servicios, ¿vale? Y bueno, estaba perdidísimo, había solo 5 habitantes y bueno, pues la casa pues quizá valía efectivamente 600 euros, ¿no? Pero la verdad que para nosotros fue una oportunidad de ir experimentando con las técnicas de allí. Pues aquí veis la casa en su momento, en el 99 cuando la compramos, y la verdad que era un enfermo perfecto. O sea, tenía todos los problemas que uno se podía desear para tener que intervenir en un edificio de estos, ¿no? Pues tenía boquetes en el tejado, de forma que le llovía y le nevaba hasta planta baja, pero a la vez pues conservaba parte de sus espacios originales, hasta muebles, tinajas y cosas varias bueno, que podían dar su juego, ¿no? Lo primero que hicimos fue hacer un levantamiento en ese momento manual de todos esos espacios para tomar un poco conciencia de lo que había. Esto, bueno, son un poco las fotos históricas y el árbol genealógico que nos pasaron los herederos de la familia, que fueron los que nos vendieron la casa. Y además, la verdad que ellos nos vendieron la casa en su momento justo con la idea, porque no querían que la casa de sus abuelos se cayera, ¿no? Entonces dijeron, mira, prefiero dejártelo muy barato, pero quiero que la casa de mis abuelos vuelva a ver que no tenga riesgo de caerse. Y bueno, pues aquí pues tenemos fotos de la aldea en los años 60 y pues
este creo que era el hijo, esta era la familia que vivía allí, con lo cual también queda un poco rastro, ¿no?, de ellos. Bien, también estudiamos un poco las etapas de cómo se había ido construyendo la casa, eso preguntando siempre a la familia, y no sabían exactamente las fechas, pero sí que hoy en día sabemos que la parte inferior de la casa, que aquí también en esta foto se ve todavía, ¿no?, es esta casa de aquí, está el árbol justo por el medio, pero es esta casa, que es esta de aquí. Entonces, la parte inferior, prácticamente hasta aquí, era una casita del siglo XVIII con un corral, que luego se subió en 1948 con una planta más aquí y se cerró el corral de la parte de al lado, ¿no? Hoy en día sabemos con certeza que es de 1730 y algo, porque hicimos pues, analíticas de dendrocronología y demás de las vigas de madera, con lo cual sí que tenemos más claro de cuándo es la casa, ¿no? También estudiamos todas las patologías, hicimos un estudio de los tipos, por ejemplo, de maderas, de todas las vigas, de la situación, digamos, críticas de los propios forjados de madera, viga por viga, zona por zona. Y bueno, pues hicimos, digamos, un mapeo completo de todo. Y luego ya empezamos la obra. Y bueno, la obra la empezamos con algunas acciones fundamentalmente de consolidación estructural. Lo primero, pues la cubierta y los muros de carga. Aquí veis, bueno, pues como cambiamos alguna de las vigas que estaban muy rotas o en malas condiciones. Aquí veis el tejado como estaba en alguna zona de la casa. Y aquí veis lo que hicimos con los muros en ese momento. Algunos de estos muros se tenían que rejuntar y reforzar. Y estamos hablando de hace muchos años, ¿vale? Cuando no era normal trabajar con cal. Hoy en día es cada vez más normal, pero en ese momento la cal era algo que no existía en estos pueblos. Se trabajaba directamente con cemento. Y los edificios de al lado se habían hecho con cemento, ¿no? Entonces, nosotros la verdad que nos costó bastante en ese momento encontrar un albañil que quisiera trabajar con cal y con técnicas tradicionales. Y fuimos pues hablando con varios albañiles de la zona y la mayoría de ellos no quería. Hasta que llegamos a este señor, que era un poco más joven, y que, bueno, nos dijo, bien, pues si vosotros sabéis cómo hacerlo, yo hago lo que me digáis, ¿no? Y entonces, bueno, pues empezamos como un camino conjunto en su momento y empezamos utilizando cal en estos muros para reforzar. La verdad que eran los muros de carga de la planta baja, o sea que tampoco era una cuestión de jugar con cualquier cosa, sino, bueno, pues se trataba de hacer unos muros con mortero de cal, en este caso con mortero de cal hidráulica, para pues, reforzar la casa desde abajo, ¿no? Luego, ya más recientemente, en obras más recientes que hemos hecho, hemos encontrado un muro de tapia en una de las medianeras, es una medianera de tapia. La verdad que fue muy, muy gracioso porque los albañiles que estaban trabajando ahora, pues la verdad que era un día que estábamos allí en la obra y nos dice, venir a ver lo que pasa aquí, se está deshaciendo el muro. Entonces, bueno, bajamos a ver lo que pasa y nos dice, es que este muro es todo de tierra. Y dijimos, pues oye, fenomenal, estupendo, ¿no? Y nosotros estábamos súper contentos de haber encontrado nuestro muro de tierra, pero para ellos era una desgracia, ¿no? Encontrar el muro de tierra, porque según ellos se deshacía, efectivamente, se deshacía en parte, pero en realidad se deshacía solo la parte superficial, el núcleo del muro pues estaba bien. Entonces, bueno, pues lo consolidamos con nanocal en este caso y luego le pusimos unas medias cañas metidas dentro del propio muro y se volvió a enlucir con un mortero de cal para reforzarlo en su parte exterior, ¿no? Pues esto es como se hizo el tejado, eso sí que fue hace 20 y pico años. Vale. Pues aquí pues empezamos cortando las cañas y las cañas pues las cortamos en luna menguante de invierno, como hay que hacer, ¿no? Sabéis que
todos los vegetales, según lo que ya nos decía Vitruvio, pues había que cortarlo. En luna menguante de invierno, cuando lo hice, parece que es una cosa de brujas, pero no es una cosa de brujas. Es cuando hay menos savia en los árboles, en las cañas y en todos los vegetales, ¿no? Porque están como adormilados en el invierno. Entonces se cortan en ese momento para que la savia, que si no habría en el elemento vegetal, que en el fondo son azúcares, luego no se pudra, ¿no? Entonces es cuando menos tiene y por lo tanto más duradero. Por supuesto podemos cortar los vegetales en otro momento, pero eso supone que duren menos, ¿no? Que tenemos un riesgo de pudrición. Entonces, bueno, pues en enero de ese año, pues empezamos cortando las cañas en la ribera del río, pidiendo permiso, por supuesto, para volver a hacer el cañizo. El cañizo no se rehizo completo en la casa. Hubo una zona, la que veíais que estaba toda caída antes, donde se tuvo que rehacer el cañizo, y otra zona que se salvó, que es la que veis aquí en la foto, donde pues se mantuvo el cañizo histórico y lo que se le puso es un cañizo nuevo encima para tapar los rotos y demás y hacer pues un estrato más de cañizo, ¿no? Y otra zona con cañizo completamente nuevo, la que estaba caído. Para hacer el cañizo tuvimos que ir por los pueblos hasta que encontramos un señor que lo sabía hacer y que nos explicó cómo hacer los nudos y cómo hacer el cañizo tradicional, pues y se rehizo de la misma forma. Encima de eso, pues se puso un estrato de yeso. Sabéis que el yeso es muy compatible con todos los elementos vegetales, tanto con la madera como con las cañas y demás, porque tienen la misma higroscopicidad, con lo cual se le puso un estrato de yeso y encima de eso ya la impermeabilización, que era un tejido transpirable, el aislamiento térmico y luego ya por encima las tejas con barro y paja. Aquí veis cómo estábamos empastando el barro y la paja para luego poner la teja, ¿no? En este caso el aislamiento térmico la verdad que no es lo ideal, es un poliestireno creo yo, pero que en ese momento se utilizó porque queríamos utilizar solo los materiales que eran disponibles en el pueblo, porque no queríamos traernos materiales de otros lugares que los demás vecinos no tuvieran acceso a eso. Y entonces una de las ideas fundamentales de este proyecto era hago algo que todo el mundo pueda hacer con la gente local, con los materiales locales, en este caso el aislamiento, pues compramos el que había en la tienda del pueblo. ¿Vale? Y bueno, pues luego más adelante nosotros hemos utilizado casi siempre corcho y demás, pero en este caso era lo que había. Bueno, aquí ves las cañas hoy en día que están todavía allí con las... Madre mía, otra vez las campanas. Estos son los refuerzos de las vigas de madera, ¿no? Donde pues, se hicieron pues, algunas, simplemente refuerzo de cabeza, donde las cabezas estaban en muy mal estado, se hicieron algunas prótesis, bueno, pequeñas reparaciones de la cabeza donde estaban muy mal, y luego los forjados que se habían caído se volvieron a hacer con el sistema tradicional del, aquí veis el encofrado, ¿no? de tablita de madera que se pone para echarle pues el yeso, simplemente el yeso para hacer el revoltón de yeso. Luego la parte superior, encima de ese revoltón de yeso, pues pusimos unas capas de compresión en todo lo forjado, para refuerce los forjados, pero lo hicimos con yeso, otra vez, no lo hicimos con hormigón, como se suele hacer cuando se refuerza un forjado, sino que lo hicimos, bueno, haciendo también un experimento con diferentes tipos de yeso, tanto yesos tradicionales como yesos industriales, para probar a ver si había diferencia en el comportamiento. Y luego, en vez de utilizar, como se hace en las capas de compresión, un mallazo electrosoldado, lo que hicimos fueron varios inventos también para probar. Aquí veis un esquema donde os dais cuenta que cada área de los forjados lo hicimos de una forma diferente para probar soluciones diferentes, ¿no? Entonces, pues la que tenéis aquí, pues lo que tiene es como unas cuerdas que sirven para atar todo y luego echarle, digamos, la capa de compresión de yeso encima.
Otro sistema es con esta red de cañas cruzadas, atadas a las vigas, igual que son las cuerdas, ataditas a las vigas, y luego con yeso. Aquí veis el yeso rojo de Albarracín o el yeso blanco de Albarracín, y en otro caso, pues a lo mejor el yeso industrial que estábamos probando, ¿no? Además, a los yesos también lo que hicimos fue mezclar varias fibras. Hicimos pruebas de yeso sin nada más o yeso con varias fibras. Entonces, lo que hicimos fue un poco mirar qué fibras teníamos alrededor, ¿no? Entonces lo hicimos con lana de oveja, con paja, con varios tipos de paja, de varios vegetales, con corcho, o sea, un poco con los materiales naturales que teníamos y ver un poco qué tipo de respuesta nos daba. Aquí veis las probetas que luego pues ensayamos en laboratorio para ver qué tipo de resistencias podíamos alcanzar. Y lo que nos dimos cuenta que la resistencia no dependía ni mucho del tipo de yeso, es decir, utilizar un yeso más tradicional, un yeso rojo, blanco o más industrial no cambiaba mucho. Tampoco cambiaba mucho el poner un tipo de fibra, otro tipo de fibra, no cambiaba tanto. Lo que cambiaba realmente en lo que es digamos, la resistencia a compresión del yeso es la cantidad de agua. Cuanta más agua se pone, más pierde resistencia el yeso, ¿vale? Sin embargo, al final pues lo hicimos tal cual como un poco fuimos recogiendo allí alrededor y haciendo pruebas, o sea, lo que la gente nos contaba, que realmente el yeso se ponía en obra con muy poquita agua. Entonces, si se pone con poca agua, llega a alcanzar pues unas resistencias realmente notables, ¿no? Aquí veis un poco digamos, la resistencia que se puede alcanzar y podemos llegar hasta 30 megapascales, o sea, que son ya resistencias enormes. Y eso es yeso, sin más. También es verdad que el yeso con fibras baja un poquito. Realmente la fibra no ayuda a la resistencia. La fibra crea casi una discontinuidad dentro del yeso. El yeso es un material que aguanta, o sea, que se cristaliza por sí mismo y realmente no necesita el aporte de una fibra, no tiene problema de retracción y por lo tanto la fibra no le aporta nada, ¿no? Pero queríamos probarlo también. Y luego el problema de poner poca agua es la posibilidad de trabajar el yeso. Menos agua pongo, más fragua rápidamente. Por lo tanto, tengo que encontrar siempre digamos, un compromiso entre que le ponga poca agua y pueda ponerlo en obra, porque si le pongo poca agua y se me fragua enseguida, pues no me da el tiempo, ¿no? Entonces hay que encontrar un poco la trabajabilidad del yeso, pero no el típico yeso al que le vuelvo a echar agua y le vuelvo a echar agua, porque eso ya es un yeso muerto. Sin embargo, lo que necesitamos trabajar es con yeso vivo y por lo tanto que tenga una fuerza y una buena resistencia. Bueno, aquí veis ya en la fase siguiente, que es la preparación ya de los pavimentos. Encima de esas capas de compresión de yeso, lo que pusimos es pavimento de yeso, a su vez. Esta es la preparación con las guías y esto ya es el pavimento de yeso, que en este caso lo hizo Millán Plasor, Andrés Millán de Teruel, o de Zaragoza, que lo hizo también con un yeso que además produce él y que pues estuvo trabajando, digamos, para alisar ya el pavimento de una forma tradicional, ¿no? Y aquí lo veis ya, este es Andrés, que está trabajando el pavimento tal como se trabajaba de forma tradicional, ¿no? Aquí veis ya el pavimento una vez acabado. Estos son los enlucidos de yeso, no es el mismo, digamos, no es el mismo trabajo. Este es el pavimento alisado y vuelto a alisar, que luego se lija y luego se le pone una cera. Se puede poner aceite o se puede poner cera para ir como impermeabilizando, digamos, el estrato del yeso, ¿no? Aquí veis también el yeso en la escalera, como se hace en los propios escalones. Estos escalones estaban ya hechos con yeso, lo que pasa que lo que hicimos fue repasarlos porque estaban muy desgastados y muy perdidos, ¿no? Sin embargo, en planta baja
no podíamos trabajar con yeso. O sea, el yeso tiene muchas virtudes, pero tiene un problema en el momento que viene en contacto con el terreno, con la humedad y con el agua, ¿no? Y entonces en planta baja lo que hicimos fue poner primero pues un estrato de aislamiento con ladrillo, ves que hay como unos tabiquillos de ladrillo y corcho, y luego pues un estrato de cal, de mortero de cal, en este caso cal hidráulica, simplemente pues de un mortero bastante flojo, además de cal, arena y un poquito de tierra para darle el color. Este es el estrato de cal, que es un pavimento continuo, pero ya no de yeso, ¿no? Los enlucidos también, pues allá donde había que hacer enlucidos nuevos o reparar los enlucidos existentes, los hicimos también con yeso lo más, digamos, con menos agua posible para que fueran lo más resistente posible. Y aquí veis un poco las marcas del trabajo, que son las marcas de un yeso que fragua muy rápidamente, por lo tanto dejamos, digamos, las marcas de la paletilla con la que se alisa el yeso. Luego también toda la carpintería de la casa se restauró toda. Las puertas podían estar en mejores o peores condiciones, pues lo que se hizo fue pues, hacer injertos en las zonas bajas, sobre todo, que en las que peor estaban. Y eso, bueno, pues el carpintero además que hizo la restauración de las puertas también nos hizo algún elemento nuevo donde no había puerta histórica, pues lo que se hizo fue una puerta nueva, pero que trata un poco de integrarse dentro del conjunto. Se ve que es nueva, pero que mantiene una cierta textura. Y luego, pues a nivel de barandillas, porque los huecos directamente no habían tenido nunca la carpintería, los huecos de arriba, porque nunca se llegó a utilizar la planta de arriba. Entonces, pues teníamos que poner barandilla y ventanas. Entonces nos inspiramos un poco, son los cierres, las ventanas de la propia aldea y las barandillas de la propia aldea, ¿no? Entonces hicimos ventanas nuevas de madera. Sí que tienen, pues en este caso, cristal pues, con cámara, tienen triple junta según, digamos, código técnico y esto cumple con todo, pero a nivel de diseño, digamos que es un poco inspirado en el diseño tradicional. Aquí veis la casa en el 99 y aquí la veis una vez restaurada, ¿no? También se pusieron estas ventanas triangulares en estos huecos que eran pues anteriormente simplemente, digamos, faltantes, ¿no? Que no había piedras ni nada. Esto ya es por dentro, intentamos que también los muebles fueran un poco acorde con la tradición, aunque se ve que son nuevos. La tradición era que, por ejemplo, la cocina tenían esas baseras de yeso, entonces pues lo que hicimos fue recuperar un poco la idea de los estantes de yeso, que se hizo también con yeso, y aquí, bueno, lo veis ya medio amoblado. Y un poco pues ese carácter, tratando de compaginar un poco lo que son espacios contemporáneos y a la vez el carácter tradicional de la vivienda, ¿no? Que puede ser pues una vivienda pues digamos cómoda y con luz y por supuesto con todas las comodidades que necesitamos hoy en día, pero que a la vez mantiene parte de su tradición constructiva, ¿no? Y aquí veis un poco esto. Además ahí tenemos como una especie de casi de obsesión. Dice, tengo que recuperar los muebles que había en la casa, ¿no? Que es un poco nuestra herencia, todos esos muebles, las sillitas, los arcones y todos esos objetos que estaban allí, y la verdad que había muchísimas cosas, y dicen, bueno, pues hoy en día, pues para decoración, evidentemente, ni me puedo sentar mucho en esta silla, ni puedo cocinar con los mismos cacharros, pero como decoración se pueden seguir manteniendo, ¿no? Y bueno, este altillo que se hizo un poco para aprovechar esa doble altura. Y esta es la parte baja, que no está acabada del todo, pero la idea luego es recuperar un poco estos espacios también para mostrar objetos de la vida de ese momento, ¿no? Esta es la casa por fuera y ya una vez restaurada.